Bueno, como vemos, la cosa no es tan simple como cuál va a ser el próximo herbicida, con qué líquido, ingeniero, vamos a solucionar este problema, con qué coadyuvante, con qué aceite. Estos son solo herramientas, una herramienta más, de todas las que deberemos aplicar para comenzar a solucionar este problema que bajo ningún punto de vista es simple. La problemática actual de malezas es diversa, es compleja y sobre todo una de las conclusiones más importantes es que el origen de esta problemática trasciende lo meramente tecnológico, ingresando fuertemente en el terreno de lo cultural, de lo económico e inclusive de lo social. El problema se agrava, y se agrava mucho, como resultado de la insistencia en buscar soluciones en los mismos factores responsables de la generación del problema. Insistimos en el monocultivo, pensando que de alguna manera la solución se va a encontrar aún con el monocultivo y no se encuentra. Insistimos con el monouso de herbicidas, o de los herbicidas más económicos, los que más pensamos que más fácil es su uso y los problemas no se solucionan. Por lo tanto, hay que buscar la manera de diversificar si queremos que esto se resuelva. Lo que es necesario entonces, y me voy a reiterar en esto, es un cambio de actitud que acompañe a un cambio de paradigma frente a problemas diversos, ¿sí? Y cambiar de paradigma implica cambiar la manera de visualizar el problema y cambiar la manera de encarar el problema, no solamente con herbicidas. Debemos asumir la pérdida de la eficacia de la improvisación. La improvisación está ligada en general al corto plazo, a los arrendamientos de corta duración. La improvisación como método habitual. Hay que ser proactivo, prever, planificar, monitorear. El monitoreo es clave para detectar los problemas a tiempo, para aprender a conocer el lote. Hay que realizar los tratamientos oportunos. Llegar temprano con los herbicidas es clave. Los problemas que hoy estamos sufriendo son el resultado de que en el modelito productivo anterior llegábamos invariablemente tarde con malezas muy grandes, muy avanzadas en su ciclo. Y eso es uno de los factores determinantes de la realidad que estamos hoy viviendo. No va más a apagar incendios o tratar plantas muy viejas, porque lo único que lograremos, primero porque no hay herramientas para esto, ya prácticamente no tenemos herramientas para esto, y segundo porque favorecemos la evolución de procesos de tolerancia y de resistencia. Es clave que asumir que a las malezas no las vamos a controlar solo con herbicidas. Cada vez vamos a visualizar que tenemos una mayor dependencia del conocimiento técnico, del conocimiento biológico. Vamos a necesitar mano de obra, pero no mano de obra física, sino también mano de obra intelectual. Vamos a tener que recurrir los productores a los técnicos capacitados en el tema, que nos orienten y nos apoyen en la resolución de los problemas. También vamos a necesitar una mayor participación de métodos no químicos complementarios de los herbicidas, ya que no hay herbicida para todo. Y los que hay deberán ser aplicados correctamente, no con una regadera. Finalmente, y seguramente todos deben estar esperando, muchos deben haber venido a preguntar, a ver, ¿cuál va a ser el próximo herbicida? Como decía hoy el ingeniero de la Vega, la bala de plata vendrá. Bueno, yo no tengo mucha idea de si va a venir la bala de plata o no. No sé cuál va a ser la próxima. Lo más probable es que de los que estamos acá, ninguno la lleguemos a ver esa bala de plata. Yo lo único que le puedo decir es que estoy seguro, convencido, de que el mejor herbicida hoy está acá dentro, y también le puedo decir que si seguimos en esta tesitura de manejo o de control, de repetición, de reiteración siempre del mismo producto, del mismo herbicida, de la misma estrategia, porque es fácil, es económica, porque tiene ventajas que otros métodos no lo tienen, les puedo decir cuál va a ser el último herbicida que vamos a usar, que es ese. Muchas gracias.
Eh, Invito a los colegas que hoy expusieron, el licenciado Tuesca, Pablo, Horacio, ingeniero de la Vega, ingeniero Guijón, a subir al escenario. Mientras suben los colegas, hubo una pérdida, alguien perdió una llave de un vehículo con control remoto dentro de la sala. Si alguien la encuentra, por favor, ruego que se la entreguen a la coordinación. Gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado. Vamos a ir a la ronda de preguntas y hay una acá que está muy interesante, que se refiere a los tratamientos de overlapping o de superposición de residuales o de solapamiento o, a mí me gusta llamarle tratamientos secuenciales con herbicidas residuales, ¿sí? Porque en realidad lo que hacemos es una secuenciación de tratamientos. Y la pregunta dice, ¿cuántos días deben transcurrir entre el primer tratamiento y el segundo tratamiento? ¿La querés contestar vos o querés que la conteste yo? Bueno, yo ya que hablé de la superposición o del overlapping, en realidad no hay un número fijo. Nosotros usamos 10 a 12 días porque si se entendió bien lo que significa esa estrategia es, antes de que termine la residualidad del primer herbicida, ya tendría que estar funcionando el segundo herbicida para evitar emergencias. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto dura la residualidad del primer herbicida? Como todos los ingenieros agrónomos saben, la respuesta es depende, ¿sí? Entonces, decir 10 o decir 15 días no sería una buena respuesta. Para que ustedes tengan una idea, en Estados Unidos lo que se está pensando es, por ejemplo, si yo estoy haciendo esta estrategia para controlar Palmeri, es encontrar alguna especie que me indique cuándo se está terminando la residualidad del primer herbicida para ya aplicar el segundo herbicida. Entonces la respuesta es, no tienen que ser muchos días para que no se termine la residualidad del primer día y tampoco tienen que ser pocos días para superponer demasiado las residualidades. Una pregunta para el ingeniero de la Vega. Gracias. ¿Qué opina sobre el uso de elevadas dosis de herbicidas realizadas a través de equipos tipo Weedit o Winchita? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis? Sería lo que nosotros estamos haciendo con una dosis alta, es una presión de selección mayor. Siempre recordemos que estamos trabajando con poblaciones y una población sigue una curva de Gauss, donde tendremos individuos muy susceptibles e individuos muy resistentes. Cuando nuestra dosis mate más individuos susceptibles o medianamente resistentes, vamos a tener cada vez individuos más súper resistentes. El primer caso de nuestra maleza resistente, un poco que la determinó Daniel, el Amaranthus quitensis en su momento, híbridos ahora. ¿A qué fue resistente? A LS. ¿Cuál es la dosis de pivot? ¿1 litro? ¿Cuál es la dosis de Scepter? 1 litro. ¿Cuánto se necesitaba para matar un Amaranthus quitensis susceptible? 400 centímetros cúbicos. Lo que hacíamos era una superdosis, porque la dosis está calculada, por eso yo empecé a responder diciendo cuál es la dosis. La dosis está calculada para el espectro de maleza que tenemos dentro de un campo. Entonces, pivot lo usábamos 1 litro porque la dosis para matar un sorgo alepo pequeño o para matar una hipomoea. Pero la dosis de amaranto era 400. Esa superdosis que estamos usando con los equipos de aplicación selectiva, porque
total estoy ahorrando mucho, tengo el 30% de maleza en el campo, entonces ahorro un 70% de dosis y posiblemente nos dé la tentación de aumentar la dosis. Lo único que vamos a hacer es ser eficiente en este momento. Pero siempre recordemos que va a quedar una colita de la curva que va a ser súper resistente. Lo único que estamos haciendo con superdosis es aumentar la presión de selección. Para Horacio Aceresio, ¿qué opina de tratamientos en los bordes, tratamientos químicos en los bordes de lotes y alambrados? ¿Aumentaría esto la presión de selección? ¿Recomendaría aplicar o no recomendaría aplicar? Bueno, eso es interesante, toda la teoría de bordes y banquinas. En general, lo que hay que hacer primero es un análisis de las poblaciones o de la diversidad específica que hay ahí adentro, pero en principio siempre hay que tener en cuenta lo que es si uno no puede manejar, como hoy planteaba Marcelo, creo, el borde o la banquina, si no lo puede manejar, la idea es siempre aplicar un principio precautorio. Es mejor no aplicar que aplicar y hacer un manejo irracional. ¿Por qué? Porque allí suele haber una dilución importante de lo que son ecotipos que son susceptibles y pueden generar un cambio de flujo de genes con aquellas malezas, con aquellos biotipos resistentes, y de ese modo nosotros poder retrasar la aparición de la resistencia. Obviamente que hay que ser racionales, ni dejar de aplicar o no aplicar. Hay que ver qué especies tenemos, consensos, poder manejarlas a esas franjas, a esos bordes, y en el caso de que nosotros detectemos que hay especies que tengan que ver con algún caso de resistencia, podemos estar disminuyendo la presión de selección y disminuyendo la aparición y la posibilidad de resistencia, y favoreciendo el cruzamiento de esos biotipos. En principio, siempre es mejor aplicar un principio precautorio de decir, bueno, analicemos qué es lo que pasa, no aplico. Esta es una pregunta para Pablito. Necesitan información sobre las diferencias, las ventajas comparativas entre las distintas alternativas de cultivos de cobertura. Sí, muy bien. Voy a tratar de ser bastante general porque si no nos llevaría mucho tiempo. Pero en líneas generales, lo que es gramíneas, tanto centeno como triticale, que nosotros usamos en la estación de Marcos Juárez, la usamos como antecesoras al cultivo de soja. Y vicia villosa, que es una leguminosa, la usamos como antecesora del cultivo de maíz. Muy bien, se pueden combinar también, pero ¿qué pasa? A ver, la vicia, digamos, aporta nitrógeno y por ahí como antecesora del cultivo de soja no sería una opción o no sería tan aprovechable como si le siguiera luego una gramínea, ¿no es cierto?, como maíz o como sorgo. Así que la situación, digamos, también es importante saber qué tipo de malezas tenemos en el lote, porque como remarqué por ahí en la presentación, si tengo alguna maleza perenne tipo sorgo de Alepo, ¿no? No es conveniente hacer vicia porque lo estaría alimentando con nitrógeno y agarraría más fuerza, ¿no es cierto? En ese caso utilizaría una gramínea. Así que hablo muy general y siempre están abiertas las puertas del INTA Marcos Juárez para el que quiera seguir sacándose dudas de estos temas. Acá una pregunta muy interesante. Estamos viendo numerosos lotes que llegan de soja, que llegan a madurez y que por diversos motivos no se ha podido manejar adecuadamente el amaranthus. Y está verde, totalmente verde adentro del cultivo. Me hace acordar a las ramas negras también adentro del cultivo de soja maduro. Y la pregunta está dirigida a Tuesca, pero podemos opinar todos.
La pregunta es, la aplicación de paraquat en este tipo de lotes de Amaranthus palmeri ya en estado reproductivo, en floración o semillado. La semilla ya del Amaranthus probablemente ya esté en madurez fisiológica y podría germinar en el futuro. Entonces, ¿de qué serviría un tratamiento con paraquat en estas condiciones? En un lote con soja madura y con Amaranthus semillado, en estado reproductivo y verde adentro. ¿Quieres responder vos? Intento. Me pregunta si quiero responder yo, digo intento. En realidad yo eso lo mostré en una foto de una aplicación por avión. Yo creo que básicamente ahí la función es secar la maleza para poder cosechar. Desde el punto de vista de producción de semillas, por lo que hemos medido, ahí ya hay gran cantidad de semillas de yuyo colorado que cayó. No tenemos estudios si esa aplicación, en este caso de paraquat, podría llegar a modificar la viabilidad o la germinabilidad de las semillas que quedan en la panoja, pero estoy haciendo una especulación. Yo creo que básicamente desde el punto de vista de manejo habría que hacer un balance entre los pros y los contras. Yo creo que si no es por el tema de facilitar la cosecha, no tiene mucho sentido. Sí, además hay otra complicación grande. Lo dijo Marcelo, el paraquat es un herbicida de contacto. Y con un herbicida de contacto, por más que lo apliquemos por avión o como lo apliquemos y por más eficiente que seamos en la aplicación, vamos a lograr secar, quemar el follaje. Pero es muy poco probable que logremos algún efecto significativo a nivel de los tallos suculentos, que en realidad es el principal problema con el que nos encontramos. Lógicamente, en la medida que menos follaje verde tengamos en el lote, la calidad de la cosecha o la facilidad de la cosecha va a ser mejor, que coincido con Daniel, es la única ventaja que veo en este caso. Una pregunta para Ciaresi. ¿A qué atribuye que Argentina tenga menos especies resistentes que Estados Unidos y Australia? En realidad es una cuestión de tiempo, ¿no? En definitiva, cuando se plantea un sistema productivo, tiene varios elementos, ¿no es cierto? Varios factores que interactúan. Pero si uno analiza que del año 95 al 2005 teníamos un par de malezas y analizamos la curva de donde hemos aumentado y exacerbado y concentrado el uso de en pocos principios activos en estos últimos 15 años, nuestra tendencia es importante. Tengamos presente que la historia de Australia con un uso más puntual de herbicidas tiene más años que la nuestra, igual que Estados Unidos. Pero si nosotros analizamos nuestra tasa de crecimiento de malezas resistentes en los últimos 10 años, no le vamos en saga. Es decir, ya hoy Pablo había planteado 25, ¿habías dicho? Claro. 25 en 10 años tenemos una tasa prácticamente exponencial de creación que vamos en ese sentido. Es una cuestión de tiempo nada más. Hay que tener presente también que nosotros empezamos a ver procesos rápidamente, y más que en otras regiones del mundo, procesos de resistencia múltiple, cosa que no era un elemento habitual en nuestros sistemas hasta hace 10 años. Para el ingeniero Ramón Gigón, muy brevemente, un esbozo. Sabemos que no hay recetas, Ramón, por lo tanto no te estamos pidiendo recetas. Estrategias de manejo de nabón en trigo y cebada. Sí, nabón sobre todo resistente, me imagino que viene por ese lado la pregunta, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que vemos con nabón, por un lado, es que tiene un patrón de emergencia bastante extendido. Por eso es importante si se puede incluir algún herbicida de tipo residual. Primero, manejarlo en el barbecho
con glifosato y una mezcla con algún hormonal. Me dijiste que no de receta, pero... o sea, 2,4-D, que es la herramienta post-emergente para crucífera, es el 2,4-D. Y después meter por ahí algún herbicida residual de alguna familia de los PPO, por ejemplo, alguna triacina, en presiembra, y después nuevamente en post-emergencia, temprano, la competencia, el periodo de competencia que habló Horacio hoy, en trigo va de las 2 hojas al principio de macollaje, o sea, ahí debería estar libre de maleza el cultivo para que no afecte el rendimiento. En esa ventana introducir nuevamente la herramienta 2,4-D, pero siempre ir metiéndole alguna otra cosita, como puede ser la fluorocloridona, que estamos haciendo algunos ensayos, o algún PPO. Entonces ahí empezamos a meter otro modo de acción. Dentro de los PPO puede ser, por ejemplo, el carfentrazón. Me pidieron que no le dé receta, pero se las di. No te hice caso, Juan Carlos. Más o menos eso, o sea, asegurar el control en el barbecho, porque después el nabón, si queda prendido en el barbecho, después genera una raíz muy, muy importante, rebrota. Por eso es fundamental controlarlo bien en el barbecho ante la siembra del trigo, y después en post-emergencia, en ese periodo crítico, nuevamente 2,4-D como herramienta post, y empezar a introducir otros modos de acciones residuales como la fluorocloridona o flumioxacin, también hemos visto en preemergencia que tiene buen control de nabón, y post temprano nuevamente con 2,4-D y algún PPO como carfentrazona. Para Graciela, lo mismo que para Ramón, nada más que, y muy breve por favor, pero referido a malva blanca en términos generales. Bueno, malva blanca nosotros tenemos, recomendamos, es un manejo temprano, o sea, no cuando ya está desarrollada, o sea que aprovechar, nosotros en esto malva blanca todavía ahora en nuestra zona está vegetando, o sea, después de la cosecha de algodón o después de la cosecha de soja o de maíz, algodón y soja fundamentalmente, ahí emplear un hormonal. Nosotros estamos en la ventana, sabemos que en el Chaco hay una ventana de aplicación de cualquier hormonal que va desde marzo hasta agosto, o sea, ahí es aprovechar los herbicidas hormonales y después tratar de mantenerlas con algún herbicida de contacto, pero es agarrarla lo más pequeña posible y no cuando ya está en flor o que muchas veces está atacada hasta por barrenadores en el tallo que no responden bien al herbicida. Bueno, a ver, ¿quién quiere tomar esta pregunta que voy a hacer ahora? Previendo que la próxima campaña tendremos un año niña, ¿qué se espera respecto al comportamiento de las poblaciones de Amaranthus en general? ¿Crecerán, decrecerán? ¿Qué pasará? ¿Quién responde? Daniel. Tú, Sam. Puede fallar, ¿eh? Puede fallar. Puede fallar. No, realmente no lo sé, pensando un poco en Palmeri, seguramente va a haber más. Yo lo que creo es que la tendencia es que vamos a tener cada vez más Amaranthus, lo vamos a tener más desparramado, la cantidad de agua que hay en algunos lotes está llevando semillas, los camiones siguen viniendo, probablemente en condiciones de sequía Amaranthus palmeri ande mejor que lo que están dando ahora, aunque lo que hemos visto acá en la zona de Totoras es que con excelentes condiciones es casi un árbol, así que yo diría que a pesar de que sea año niño o año niña, me inclinaría hacia un crecimiento sostenido de Palmeri. Pero puede fallar. Marcelo de la Vecchia. Palmeri es una maleza del desierto. Palmeri nació en el desierto de los Estados Unidos. Ese es su centro de origen. Puede crecer,
Lo que pasa es que yo creo que va a seguir creciendo por muchas de las condiciones que dice Daniel. Y un año seco vamos a ser menos eficientes. Tenemos productos muy eficaces, pero vamos a ser menos eficientes. En el suelo el herbicida tiene que estar en el agua del suelo para poder controlar. No todos los productos tienen la misma capacidad de pasar del coloide al agua del suelo. Y en la postemergencia, las épocas secas son mayores las dificultades porque hay una menor humectabilidad de la cutícula. O sea, yo creo que va a crecer Amaranthus y un año seco somos menos eficientes. Sí. Para terminar ya, estamos en el horario, Amaranthus comparte una característica con rama negra y que son características que las hacen las malezas perfectas, ideales. Una de esas características es la plasticidad, viene en cualquier lado. La otra característica es la elevada tolerancia al estrés. Prospera aún en condiciones de sequía. Por lo tanto, y considerando el movimiento de camiones y maquinaria, considerando las corridas de agua que se están dando en este año, considerando la situación que se ve de los lotes que no se los pudo manejar directamente por desconocimiento, falta de oportunidad o lo que sea, lo más probable es que crezca y crezca mucho el problema y aún siendo un año niña, crezca más. Muchas gracias por la presencia.